Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, comunidad educativa, estudiantes, docentes, padres de familia, queridos compañeros gobernadores, compañeros asambleístas, compañeros alcaldes que nos acompañan el día de hoy, compañeros ministros, miembros del gabinete del presidente Correa. Cuando recorremos el país, cuando visitamos cada rincón de la patria, ya es absolutamente innegable la magnitud de la obra de la Revolución Ciudadana. El día de ayer, cuando llegaba vía Loja a ver ese terminal aéreo completamente moderno, remodelado, recorrer las vías del país, las carreteras, ver todas las obras en infraestructura de sectores estratégicos, centrales hidroeléctricas, ver las unidades de policía comunitaria regadas por todo el país, ver los centros de salud y los hospitales, ver las unidades educativas del milenio que se van construyendo en toda la patria. El próximo año ya podremos inaugurar el equivalente de una unidad educativa por cada día lectivo, es decir, con las unidades educativas prefabricadas que se ha contratado ya con una inversión de 220 millones, más todas las unidades educativas del milenio que iremos terminando el próximo año. Será el 2016 el año histórico en donde mostraremos cómo efectivamente, a pesar de las adversidades, la inversión en educación continúa, porque es la única forma de transformar la patria para siempre. Pero esta innegable obra, esta obra visible, quizá no es la mayor obra de la Revolución Ciudadana. Yo estoy absolutamente convencido que la mayor obra de la Revolución Ciudadana se operó dentro de los ecuatorianos, se operó en el corazón, en el alma, en las mentes de los ecuatorianos, porque esta Revolución Ciudadana liderada por el presidente Correa nos devolvió a los ecuatorianos la esperanza, nos devolvió a los ecuatorianos la capacidad de soñar, pero sobre todo nos dio a los ecuatorianos la seguridad de que somos capaces de hacer nuestros sueños realidad. Esta Revolución Ciudadana que ha venido cambiando nuestra cultura como ecuatorianos nos hace recordar este momento, qué es lo que pasaba antes del 2006, qué es lo que pasaba cuando el Ecuador enfrentaba condiciones adversas. Lo primero que hacíamos los ecuatorianos es regresar a ver fuera del país oportunidades, y miles, millones de compatriotas tuvieron que salir en busca del pan de sus hijos fuera de las fronteras patrias. En este momento, en este año, estamos enfrentando dificultades que no han sido creadas por nosotros, dificultades que provienen de la situación internacional, de la caída de los precios del petróleo, de la devaluación de la moneda de nuestros países vecinos. Tenemos que enfrentar fenómenos naturales como el fenómeno del Niño o la posible erupción del volcán Cotopaxi. Pero en este momento, en esta situación adversa, difícil para el país, los ecuatorianos hoy no pensamos en salir de la patria. Los ecuatorianos hoy pensamos en enfrentar con orgullo patriótico las dificultades que tiene nuestro país y seguir caminando hacia el desarrollo. Es que hoy los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de ser tales. Hoy los ecuatorianos decimos: yo soy hecho en Ecuador y tengo toda la fortaleza para enfrentar las situaciones más difíciles que se nos puedan presentar. Y en estos 8 años de Revolución Ciudadana, la educación se ha ido transformando. Si nosotros vemos algunos indicadores, si nosotros vemos, por ejemplo, el indicador de educación inicial, en el 2006 apenas
algo así como 29,000 niños y niñas asistían a educación inicial. Hoy ya son más de 300,000 niños y niñas. Pero esto no es suficiente, porque tenemos 675,000 niños en edad de ir a educación inicial, y sumando la oferta pública más la privada, todavía solo hemos llegado a 400,000 niños. También hemos avanzado en la inclusión de los sectores históricamente excluidos. Cuando vemos, por ejemplo, la tasa de matrícula, el número de estudiantes matriculados en educación intercultural bilingüe, también vemos un incremento sustancial. Pasamos de 95,000 matriculados en el año 2006 a cerca de 160,000 en este momento. Pero son más de 300,000 compañeros, estudiantes indígenas que tienen derecho a una educación intercultural bilingüe. Todavía nos falta muchísimo por hacer. Cuando vemos la tasa de inclusión de los estudiantes con alguna necesidad educativa especial, también se ven avances. En el año 2006 ni siquiera teníamos estadística de cuántos estaban excluidos de la educación. Hoy ya superamos los 40,000 estudiantes con necesidades educativas especiales insertos en el sistema educativo, pero todavía nos faltan estudiantes por incluir. Mientras esto no hagamos, la tarea jamás habrá terminado. En el 2006, la UNESCO decía que el Ecuador tenía uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina. En el 2014, el informe de la UNESCO dice que ahora estamos en un nivel medio, estamos en el promedio de América Latina. Pero los ecuatorianos jamás nos conformaremos con la mediocridad. Los ecuatorianos debemos buscar la excelencia y no podemos descansar hasta no tener uno de los mejores sistemas educativos de América Latina y el mundo. Esto también nos ha dado en estos 8 años la Revolución Ciudadana, la búsqueda de la excelencia. Ya no nos podemos conformar con unas manitos de gato en las instituciones educativas. Ya no nos podemos conformar solo con aumentar la cobertura en los distintos niveles de educación. Tenemos que caminar hacia la excelencia y hacia tener una educación de absoluta y total calidad. Esos son los retos que tenemos los ecuatorianos. Y por eso no podemos regresar al pasado. Por eso no podemos hablar con tanta ligereza de lo que es el gasto fiscal. Los ecuatorianos deben saber que el Ministerio de Educación es el ministerio con mayor presupuesto en el Ejecutivo. Los ecuatorianos deben saber que cerca del 90% de ese presupuesto que tiene el Ministerio de Educación se canaliza a los salarios de los maestros y a sus capacitaciones. ¿Será que eso es despilfarro? ¿Será que a algún antipatriota se le podría ocurrir decir que eso es un gasto y no una inversión? En este momento, una tarea absolutamente revolucionaria deberá ser precisamente sostener ese gasto que es inversión para el futuro, inversión para que el Ecuador siga por esta senda de crecimiento, de desarrollo, por esta senda de construcción de un país con justicia social y equidad, un país del conocimiento. Ningún país del mundo ha logrado romper con las condiciones estructurales de pobreza sin hacer una inversión sustancial en educación. Ningún país del mundo podrá transformarse si no entiende que la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Es el mayor legado que un gobierno le puede dejar a la patria. Y por eso, desde siempre, el presidente Correa, en todos sus discursos, ha manifestado
que no es posible la revolución ciudadana sin una revolución educativa. Y eso es cierto, pero no es posible tampoco una revolución educativa sin un magisterio de calidad. Y por eso yo quiero reconocer lo que está haciendo el nuevo magisterio en el Ecuador, recuperando la idea de que para ser maestro lo primero que se necesita es vocación, recuperando la idea de que el maestro, que la mayor gratificación para el maestro es que 20, 30 años después de su ejercicio profesional, algún estudiante que ya ni siquiera lo recordemos, se nos acerque y nos diga: gracias, maestro, por todo lo que me entregaste. Gracias, maestro, por todo lo que me diste. Pero fundamentalmente, gracias, maestro, porque te quedaste a vivir en mi alma a través del ejemplo y la práctica de valores y de principios. Ese es el auténtico maestro, ese es el nuevo magisterio que se está construyendo en el Ecuador. Y por esto, el país tiene que generar un consenso nacional alrededor de la necesaria y permanente revalorización de la carrera del maestro. Esto tiene que ser hecho con responsabilidad. No se trata de demagógicamente decir mañana subirán los sueldos de los maestros. Se trata de reconocer que el rol, la función social de la carrera del maestro es de las más prioritarias en el país y que paulatinamente el reconocimiento que se da al maestro deberá irse incrementando. El maestro tiene derecho a que se le remunere mejor. Sabemos que eso es real, pero sabemos que así como hay un derecho, hay una obligación de los maestros. Y la obligación de los maestros es entregar educación de calidad. Y por eso me congratula mucho hablar con el nuevo magisterio ecuatoriano, representado en la red de maestros por la revolución educativa. Porque con ellos, a través del diálogo, hemos ido consensuando una propuesta que hay que hacerle al Ecuador. Que el escalafón del magisterio se vaya incrementando en la medida en que se incrementa la calidad de la educación. En el 2006, los maestros ecuatorianos tenían de los peores salarios en América Latina, así como nuestro sistema educativo era de los peores en América Latina. En el 2014, como les comenté hace un momento, el Ecuador tiene ya un sistema educativo medio. Los salarios de los maestros también tienen un nivel comparable a lo de los países que tienen una calidad media en la región. Pero al 2018, al 2020, si como país nos proponemos llegar ya a tener uno de los mejores sistemas educativos de América Latina, como país también en esos años deberemos reconocer a los maestros con salarios similares a los que tienen los países con mejores sistemas educativos que el nuestro, como Chile, por ejemplo. Pero aquí es dando y dando. Así como hay derechos, hay obligaciones. Eso también nos está enseñando la revolución ciudadana. Derechos con obligaciones, generación de consensos y un gran acuerdo nacional que se debe hacer. La política educativa tiene que convertirse en una política ya no de gobierno, en una política de Estado. Y en la implementación de esa política, incluso en la construcción de esa política, debemos participar todos. Es fundamental que todos entendamos que transformar la educación es misión de padres de familia, es misión de docentes, de autoridades, es misión del gobierno, es misión de todos los ecuatorianos. Y por eso les invito a seguir haciendo
esta revolución ciudadana, a revolucionar la revolución, como dice el presidente, a seguir haciendo esta revolución educativa, que tiene que ser fundamentalmente una revolución de amor y de respeto, una revolución de amor a nuestros hijos y de amor a los hijos de nuestro prójimo, una revolución de amor a nuestro territorio, una auténtica revolución de amor a la patria. Sigamos transformando juntos la educación de nuestro país. Muchas gracias. Un abrazo a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades que en la Revolución Ciudadana son los que más sirven, los que más trabajan, no los que más pleitesía reciben como era antes. Y sobre todo un abrazo a ustedes, queridos niños, queridas niñas de esta maravillosa escuela. Qué suerte que tienen de vivir en el Nuevo Ecuador. Nosotros hubiéramos querido tener las oportunidades que ustedes tienen, queridos jóvenes. Estas escuelas no se encuentran ni siquiera en el sector privado de las principales ciudades del país. Qué bueno que ahora sean escuelas públicas para nuestros niños, niñas del Pangui, de Zamora, de nuestra Amazonía. Educación de calidad para todas y a todos. Y para todos. Un abrazo a la población de Zamora, a la población de toda la Amazonía ecuatoriana. Y queridos jóvenes, queridos maestros, queridos padres de familia, me llena de alegría estar en el hermosísimo cantón El Pangui, que tiene un futuro impresionante, como toda Zamora. Nuestros cálculos es que cuando se desarrolle adecuadamente la minería, Zamora pasará a ser la cuarta o quinta economía provincial del país. Y ustedes saben que es de las que menos población tiene, pero estará cerca de las principales provincias con millones de habitantes, Guayas, Pichincha, etcétera, por el potencial minero, que queríamos hablar de aquello, porque por ahí gente irreflexiva que solo repite discursos gastados, lugares comunes, dicen no a la minería. ¿Por qué? Es que la minería destruye la selva, destruye el agua. Bueno, esta escuela afectó la selva, ¿verdad, chicos? Antes aquí había árboles, selva. ¿Vale la pena tener la escuelita o no? Claro que vale la pena. Entonces recuerden, lamentablemente para que viva el ser humano adecuadamente, siempre va a haber alguna afectación a la naturaleza. Lo que hay que tratar es que sea mínima esa afectación. Hemos pasado de un extremo al otro en la discusión ecológica, al menos en algunos grupos. Antes no se tomaba en cuenta la naturaleza. Ahora quieren que no se tome en cuenta el ser humano. Ninguno de los dos extremos es correcto, queridos niños. El ser humano no es lo único importante en la naturaleza. Eso lo hemos aprendido con los años. Y hay que cuidar nuestro planeta, nuestra única casa, esta gran nave llamada planeta Tierra. Pero el hombre, el ser humano, ustedes siguen siendo lo más importante de la naturaleza. Lo dice el Papa en su última encíclica Laudato Si. El mayor deber de los países pobres es superar la pobreza. Y para eso necesitamos aprovechar los recursos que tiene esa naturaleza. Estamos aquí para inaugurar juntos la unidad educativa del milenio Arutan. Y al mismo tiempo, otro hecho sumamente importante, abrir oficialmente el año lectivo 2015-2016, ¿para quiénes? Para los más pequeñitos, los de educación inicial, niños de 3, 4 años del régimen Sierra y la Amazonía. Todas estas cosas son históricas, queridos niños. Antes no había educación inicial en el sistema público. Teníamos menos de 30.000 chicos, hoy tenemos más de 300.000, 10 veces más. Esa es nuestra revolución ciudadana. Y ya vamos a hablar un poco de aquello, porque todo eso es costoso. Es lo que la oposición, los tirapiedras llaman gasto público y quieren que se elimine. No entienden que es la mejor inversión para el presente y para el futuro.